¿Cómo están mis queridos estudiantes? Una vez más nos encontramos con un nuevo tema de comunicación, en este caso el predicado. Mi nombre es Raquel Arellano Valencia y empecemos con nuestra clase. Tu nuevo canal J Didáctica te acompaña en la aventura del aprendizaje. Hoy veremos el tema del predicado, el concepto, núcleo del predicado, tipos de predicado y los ejemplos que van a afianzar tu aprendizaje. Recordemos un poco, vamos a ver el sujeto y predicado. Identificar dónde está el sujeto y también dónde está el predicado. En este caso tenemos la oración que dice: la vecina tiene una mascota muy graciosa. En primer lugar tenemos que ubicar el verbo. ¿Dónde está el verbo? Aquí está, tiene del infinitivo tener. Aquí está el verbo. Al verbo se le hace la pregunta: ¿quién tiene una mascota? O la pregunta completa: ¿quién tiene una mascota muy graciosa? La respuesta es la vecina. Entonces la vecina es el sujeto. Y todo lo que se dice de la vecina o todo lo demás, incluyendo el verbo, es el predicado. ¿Qué es el predicado? Como ya hemos visto, el predicado es todo lo que se dice del sujeto. En este caso vamos a ver un ejemplo con esta oración que dice: mi primo compró una nueva bicicleta. Quien compró es mi primo, por lo tanto mi primo es el sujeto y todo lo que se dice del sujeto o todo lo que se dice de mi primo es el predicado. Bien, por lo tanto mi primo es el sujeto y compró una nueva bicicleta es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es un verbo conjugado que concuerda en persona y número con el sujeto de la oración. Eso quiere decir que el verbo o el núcleo tiene que tener concordancia con el sujeto. Veamos este ejemplo. Dice: los científicos analizarán las muestras en el laboratorio. Los científicos es el sujeto. Por lo tanto, analizarán las muestras en el laboratorio es el predicado. Observemos bien aquí. De estas palabras, ¿cuál es el verbo? El verbo es analizarán, del infinitivo analizar. Por lo tanto, como tiene coherencia con el sujeto, con científicos en número, bien, entonces nosotros decimos que analizarán es el núcleo del predicado. Tipos de predicado según el núcleo. Vamos a ver aquí las clases de predicado. En realidad puede haber diferentes clases de acuerdo a diferentes aspectos. En este caso vamos a ver la primera clase o el primer tipo, según el tipo del verbo. Aquí podemos encontrar el predicado nominal. ¿Recuerdas? Ya lo habíamos visto en un video anterior. Dice: el predicado nominal es cuando el núcleo es un verbo copulativo. ¿Recuerdas? Los verbos copulativos son ser, estar o parecer, o un verbo semicopulativo. Estos verbos necesitan de un atributo. ¿Por qué? Porque no tienen significado pleno. Por lo tanto, necesitan de otra palabra que les ayude a tener significado. Vamos a ver el ejemplo. Aquí dice: tú eres responsable en tu escuela. En este caso, estamos hablando del verbo eres, ¿no? Que pertenece al verbo ser. Si yo digo tú eres, no entiendo claramente. Necesito más información. Por lo tanto, el verbo eres es un verbo que pertenece a ser, ¿cierto? Entonces, como no se entiende, necesita un atributo. Ese atributo es la palabra responsable, que es una cualidad. Ahora sí, tú eres responsable en tu escuela. Por lo tanto, ahora ya sé que este verbo eres, que necesita de un atributo, es un verbo copulativo. Ahora, si yo veo un predicado cuyo verbo o cuyo núcleo es un verbo copulativo, entonces diré que este predicado es un predicado nominal. Ahora el predicado verbal.
es cuando el núcleo es un verbo no copulativo. Quiere decir que no es ni ser, estar, ni parecer con su atributo, ¿no? Estos verbos también son conocidos como verbos predicativos. ¿Por qué? Porque predican la acción del verbo, o sea, solos tienen significado pleno. Veamos este ejemplo que dice: los niños juegan con arena en la playa. Si yo digo los niños juegan, se entiende claramente porque el verbo jugar se entiende, tiene significado pleno. Bien, entonces los niños, sujeto, juegan con la arena en la playa, predicado, donde juegan es el núcleo. Y como es un verbo predicativo y se entiende claramente, entonces todo el predicado, juegan con arena en la playa, será un predicado verbal. ¿Por qué? Porque tiene significado pleno. Su verbo tiene significado pleno. Veamos la segunda clasificación, que es la clasificación número 2 según la cantidad de núcleos. En realidad esta clasificación es muy fácil porque tienes que observar a los verbos. Bien, la primera es predicado simple. Es el que contiene solamente un núcleo verbal, solamente un núcleo. Bien, aquí tenemos el ejemplo que dice: los estudiantes rendirán exámenes bimestrales, donde los estudiantes es el sujeto, rendirán exámenes bimestrales es el predicado. Aquí, la palabra rendirán es el verbo y como tiene coherencia con los estudiantes, que es el sujeto, que está en plural, entonces rendirán es el núcleo. No vemos otro verbo más que sea un verbo importante, o sea, un verbo que tenga coherencia con el sujeto. Por lo tanto, esta oración solamente tiene un núcleo. Por eso este predicado se va a llamar predicado simple. Ahora veamos al predicado compuesto. Es aquel que contiene más de un núcleo verbal. Veamos el ejemplo. La oración dice: él saltó y corrió en la competencia de atletismo. Bien, el sujeto es él, pero él hizo una acción. ¿Cuál es? Saltó. Entonces, saltó, que es un verbo, es un núcleo verbal. Luego, la otra acción que hizo es corrió. Es otro verbo, es otro núcleo. Ahora vemos que el predicado tiene dos núcleos, o sea, dos verbos. Bien, por lo tanto, estos verbos que tienen coherencia con el sujeto, ¿no?, pertenecen al predicado compuesto. ¿Por qué? Porque tienen más de un núcleo verbal. Ahora veamos la tercera clasificación, que es según el tipo de voz verbal. Esta clasificación es un poco complicada, por eso necesita mayor atención. Veamos. La primera es predicado activo. El núcleo está conjugado en voz activa, de forma que el sujeto de la oración es quien realiza la acción verbal. En este caso, tenemos que observar, en este ejemplo, que dice: los bomberos apagarán el incendio. Vamos a observar al sujeto. Bien, es importante ver el sujeto. Y en este caso, el sujeto es los bomberos. Bien, entonces, el predicado es apagarán el incendio. Ahora, veamos. Los bomberos, aquí subrayado, son los que realizan la acción de apagar el incendio. Fíjate bien, los bomberos, o sea, el sujeto realiza la acción de apagar. Entonces, los bomberos actúan o están activos. Bien, por lo tanto, cuando el sujeto realiza la acción, entonces se le llama a ese predicado, que es apagarán el incendio, se le llama predicado de voz activa o predicado activo. Recuerda, cuando el sujeto realiza la acción sobre el predicado. Veamos la última clasificación, que es predicado pasivo. Es cuando el núcleo está conjugado en voz pasiva, de modo que el sujeto padece de acción. Quiere decir que el sujeto no realiza la acción que está comunicando el predicado.
Bien, puede ser el beneficiado o el perjudicado, o sea, a él le recae la acción. Bien, vamos a ver este ejemplo, lo cual nos va a despejar las dudas sobre el otro predicado, que es predicado activo. Veamos, dice, el ratón es cazado por el gato. En este caso nosotros observamos que el ratón es el sujeto y es cazado por el gato es el predicado. Por lo tanto, si observamos que el sujeto, que es el ratón, no está realizando la acción de cazar, el ratón no está cazando. Lo que sí sucede es que al ratón le recae la acción de ser cazado por el gato. Bien, entonces si nosotros encontramos un predicado cuyo verbo recae la acción sobre el sujeto, donde el sujeto no realiza ninguna acción, entonces estamos hablando de un predicado en voz pasiva. También podemos ver otro ejemplo, ¿no? Como Juana vende frutas. En este caso, Juana, que es el sujeto, es la que realiza la acción de vender. En este caso tendríamos predicado de voz activa o predicado activo. Pero si yo dijera cambio, no cambio y digo, las frutas fueron vendidas por Juana. Aquí las frutas no están realizando la acción de vender, ¿no? Ellas no se venden solas. Entonces lo que pasa aquí es que a las frutas las venden, recae la acción. ¿Quién las vende? Juana. Aquí tendríamos predicado de voz pasiva o predicado pasivo. Bien chicos, felicitaciones a todos por haber estado atentos en esta oportunidad con esta clase del predicado. Sabes muy bien que la atención es muy importante para que puedas entender. Si atiendes, entiendes. Bien, esperando también que te suscribas, compartas y comentes. Si estás viendo el video por primera vez, suscríbete pronto para que te puedan llegar más videos. Bien chicos, nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Hasta pronto.